de si le descargo una UCI, por ejemplo, que fue el ejemplo que nos mostró, y cuando es en el cumplimiento de un deber, que son condiciones objetivas de penalidad o la falta de condición objetiva de penalidad, que pueden recaer en excusas absolutorias, indultos y la famosa amnistía. Posteriormente a eso estaban los actos positivos, lo mismo que le había comentado, y las cuestiones científicas de diferentes tipos de penas, que la pena no solo sirve para retribuir, también la pena es para castigar y para corregir aquellos parámetros. Aquí hago un paréntesis. Estamos estudiando entonces cuáles son los objetos de estudio de las nuevas tendencias criminológicas. Terminamos de estudiar el delito con todos sus elementos, con todo lo que implica, y empezamos la pena como nuevo objeto de estudio. ¿Qué más? Ahora sí. Habíamos entrado en lo que es el estudio del delincuente y entender muchas facetas. ¿Qué pasa con la vida del delincuente? Y nos ha mostrado ejemplos, por ejemplo, que la cuestión individual o social del delincuente se debe a veces al fracaso o a cuestiones patológicas, donde necesita un tratamiento. Nos hablaba de la cuestión biopsicosocial, que es entender al delincuente en todos los elementos, la defensa de los derechos y hacer valer esos derechos, así como los conjuntos tiene que ver con las cuestiones delictivas con que se cometen y que se determinan en cierto y determinado tiempo y lugar, que daba aspecto a la criminología. Hasta ahí. Aquí vemos de la pena que nos puedo decir, platicamos algunas cuestiones históricas. De la pena, estábamos hablando de las escuelas, por ejemplo, la escuela de la venganza de sangre. Esa es una evolución de las ideas penales, después hablamos de las escuelas. Cierto, perdón. La primera escuela, la escuela que estaba a cargo de, digamos que fue como la escuela del renacentista, donde estaban los Lombroso. Para atrás, evolución de las ideas penales, son 5 etapas, ¿te acuerdas? Justo lo que me contabas de las venganzas, evolución de las ideas penales. Era la venganza de sangre o la venganza particular, posterior privada. A eso, o privada, perdón. Después de eso fue la venganza divina. Uh-huh. Posterior a la venganza divina estaba... perdón, espérame, es que no me acuerdo de esta. Es venganza divina, venganza de sangre, Dios mío, ¿cómo se me pudo ir? Defender al Estado era lo más importante. Ajá, Ayer te recomendé un libro, de hecho. Sí, la de la... bueno, pero esta era la de la utopía, ¿no? ¿O teníamos otro? Venganza privada, venganza divina, venganza pública, ¿no? Se me fue el nombre de esta. La venganza pública. Venganza pública. ¿Y después? ¿Puedo participar? Ahorita. La venganza pública, la venganza, sí me acuerdo, profesor, sí me acuerdo, espérame, solo es cuestión de echarle coco. Es que se divide en 5 escuelas, sí, venganza pública, la venganza divina, ¿entraba la venganza familiar? No. No, esos están dentro de la venganza y la clasificación, perdón. Es que como me lo dejó de tarea, profesor, bueno, fue el último. El periodo humanitario y la etapa científica. Y luego, ¿cuáles son las 3 escuelas? Ahora sí, nacen las escuelas, y las escuelas penales y sus postulados son, primero sería la escuela clásica, donde que es cuando surgen las nuevas ideas y aparece como en la cuestión de un renacimiento del derecho penal. De allí sería espérame, es que la escuela clásica se divide en varios, pero no recuerdo. Espérame. Después la escuela criminal positivista.
La positivista, ajá, ¿qué más? Y después la tercera, que es una escuela que no se considera escuela, pero que es la tercera escuela, que es la... ¿dónde vienen los métodos? Espérame. Es que es la tercera escuela o la escuela sociológica o técnico-jurídica. Ecléctica, Pero, es la escuela ecléctica. sí. Pero como la tercera escuela, bueno, que en la actualidad es como la principal, ellos mismos, o bueno, uno de los autores define que no, o sea, él no se considera como una tercera escuela o como una escuela, simplemente le da este nombre que nos acaba de decir. ¿Qué es la dogmática jurídico-penal? La dogmática es aquella que nos hace ver que la ley existe, o sea, que está, y que por ende el humano es, o sea, es necesaria su comprensión para poder generar la aplicación. No, eso no es dogmática jurídico-penal. Sigue con el delincuente. ¿Qué hablamos del delincuente ahora sí? El delincuente, que tiene diferentes facetas y que esas características se dan principalmente porque la vida del delincuente probablemente se torna en un aspecto de fracaso y de cuestiones patológicas, de las cuales necesitan un tratamiento, que creo que ahí en esa parte del tratamiento es donde se desprende esa parte dogmática jurídica, y que era entender al delincuente en todos sus elementos. No, la Perdón, mi dogmática vecino jurídica se penal levantó. es eso. Ahorita hablamos de la dogmática jurídico penal. ¿Qué más vimos? Recuerdo que nos quedamos hasta ahí, profesor. A Gracias. empezar precisamente a hablar de lo que era el estudio del delincuente, y ya empezábamos con las partes de biopsicosocial, y que era el conjunto de cuestiones delictivos que se cometen en un determinado tiempo y lugar, que daba paso a la criminología. Gracias, Gerardo. Ahora sí, ¿alguien quiere complementar la información? Ah, perdón, profesor. Yo sí, lo de la dogmática jurídico-penal es un elemento positivo, ¿no? Es lo que nos había dicho. No. La dogmática jurídico penal no es un elemento positivo. Ok. Entonces, eso lo anoté cuando ese apunte. Lo que yo me acuerdo de eso es que dijo que es una resolución que sustenta el juez para dar sentencia. No es la resolución, ojo. La dogmática jurídico penal es la postura que va a tomar el juez. Recuerden que la palabra dogma viene de creencia. El dogma es una creencia. ¿Qué es lo que cree el juez al final? ¿Qué es lo que cree el juzgador al final? ¿Le va a atribuir culpabilidad o le va a atribuir inocencia al imputado? Y con base en qué decide, con base en qué creencia, cómo va a formular una postura, con base en qué elementos, con base en qué evidencias se basa el juez para determinar culpabilidad o inocencia de una persona. Justamente la dogmática jurídico-penal es esa postura que toma el juez o que toma el representante del Estado para calificar si en un momento dado la conducta sí se cometió o no, con base en elementos, con base en evidencias, con base en la experiencia humana que tiene, con base en la experiencia jurídica que tiene, cómo va a llevar a cabo esa decisión el juez, cómo va a tomar una postura, con qué elementos tendría que basarse para tomar una postura. Esa es la dogmática jurídico-penal, ¿ok? No es la resolución, es la postura que toma el juez basándose en los elementos. Ok, sí lo estoy anotando. Con base de pruebas y elementos, ¿verdad? Con base en evidencias, con base en su experiencia humana, con base en sus conocimientos técnico-jurídicos, con base en lo que lo ilustra en las partes, ¿ok? ¿Quién más quiere Ok, complementar? gracias. Sí, ¿quién más quiere complementar lo que vimos la clase pasada? ¿En serio no entramos al estudio de la criminalidad? No.
Yo tengo que nada más criminalidad y delincuencia, conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado tiempo y lugar. Ok. Y al último nos habló de Quetelet, donde dice que ciertas épocas del año se cometen ciertos delitos. Por ejemplo, en el frío, delitos de patrimoniales, y en el verano, delitos de crimen violento. Y nos habló de André, ay, no sé cómo se pronuncia, André Guerri, algo así. André Guerri. Y solamente nos dijo que eso ya lo iba a empezar a hablar en nuestra clase sobre la estadística criminal. Ya no nos explicó bien sobre este autor o científico, ¿no? Criminólogo antiguo. Criminólogo, perdón. Ok, que también es un científico social, trayendo la redundancia. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión pasada? También nos estaba hablando de que el delincuente hay que analizarlo con sus conductas, algo de biopsicosocial, eh, qué significaba psico y logos, ah, de aspecto biopsicosocial, que dijo que significa bio, que viene de biológico, que es un punto de vista médico. Nos dijo que la endocrinología, puse entre paréntesis hormonas, porque ya no recuerdo qué nos dijo de las hormonas. Y que psico significaba mente y logos significaba ciencia, estudio o tratado de la mente. Y social significa con quién se junta el delincuente, los amigos, la clase, etcétera, etcétera. Y si consume drogas, alcohol u otro tipo de sustancias. Ok, aquí necesito hacer mucho énfasis, les está costando, lo que puedo percibir es que les está costando un poco de trabajo asociar qué temas estamos estudiando. No pierdan de vista y no pierdan del renglón que estamos estudiando los objetos de estudios de la nueva criminología. Ya estudiamos en un momento dado a la pena, que fue lo último que platicábamos, entramos al estudio del delincuente, propiamente dicho. Hablábamos que el delincuente justamente tenía un doble fracaso, un fracaso psíquico, porque no es capaz de controlar o de tener un autocontrol respecto de sus propios impulsos, y un fracaso social porque no asume los comportamientos que socialmente se esperan de él. Y les comentaba en torno a este delincuente que hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social. Justamente por eso referíamos a César Lombroso y esta palabra famosa del entorno biopsicosocial. Eso quiere decir que tenemos que analizar al delincuente de manera integral, con base en todos los elementos que lo rodean. Hablábamos también de la delincuencia femenina y masculina, que en los estudios de César Lombroso, en una época más antigua, no concordaban con los de ahora. Podíamos hablar también de este tipo de influencia que tiene un delincuente al momento de cometer un delito, que puede ser con base en tóxicos, con base en el alcohol, etc. Y al final, pues nada más les hice esta referencia justamente concreta para que ustedes tomen en consideración que no es lo mismo los estudios anteriores, criminológicamente hablando, no son lo mismo los primeros estudios de los criminólogos que dieron génesis a esta ciencia que el estudio de los nuevos criminólogos. Obviamente ha habido muchísimas modificaciones, se ha actualizado mucho esta ciencia y por eso estamos estudiando esto. Y justamente entramos al estudio de la criminalidad. Como decía Jesse por ahí, pues vamos a referirlo como ese conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Hablábamos por ahí de la geografía social, importantísimo esto de la geografía social. Cuando hablamos de la criminalidad, algunos de estos pensadores determinan que es importante establecer y estudiar el lugar, físicamente el territorio donde se cometen los delitos, donde se comete este fenómeno de la criminalidad. Es importante analizar el lugar. Por eso que Telet justamente asociaba las épocas del año en razón al territorio. No es lo mismo el invierno en el centro de la República Mexicana al invierno en el norte de la República o en el sur. Entonces, basándonos en las condiciones climáticas y propiamente en el territorio, específicamente en la localidad geográfica, también es que podemos entender otro motivo más por virtud del cual se da este fenómeno delictivo. Cuando hablamos de criminalidad, tienen que ustedes remembrar o recordar en sus
en sus enseñanzas, que nos estamos refiriendo justamente al tiempo y al lugar. Cuando hablamos de criminalidad, hablamos de circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿En dónde? ¿Cuándo? A eso responde justamente este tema de la criminalidad. Y por eso hablábamos de Quetelet, justamente. ¿Tienen alguna duda de esto que platicamos en la sesión pasada? ¿Dijo geografía de qué, perdón? Sí, hablábamos justamente de los estudios de la geografía social. Geografía social, ¿ok? Ok, gracias. Geografía social. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos o que referimos en la sesión anterior? Ok. Bueno, niños, a petición de algunos, voy a hacer un pequeño paréntesis referente a este tema de los trabajos de investigación. Todos los que hicieron su trabajo de investigación ya lo tienen, ¿verdad? Digo, muchos no lo hicieron, no sé por qué, pero Ya. los que lo hicieron ya tienen su resultado. Y estábamos por ahí comentando que hay una dificultad en torno a las citas a pie de página. ¿Quién tuvo incidencias o quién tuvo problemas con esto de las citas a pie de página? Yo, profe, no tanto la cita, sino la bibliografía. Ok, vamos a abordar primero la bibliografía. Primero que nada, niños, quiero platicarles, no sé por qué me lo han referido así en sus investigaciones, la palabra correcta es bibliografía, no bibliografías, bibliografía. La bibliografía refiere a ese cúmulo de libros que ustedes consultaron para hacer su investigación. No se dice bibliografías, se dice bibliografía. Eso es lo primero. Bibliografía viene de la etimología biblos, que significa libro, y grafos, que significa escritura, la escritura que está en los libros. De esta manera ustedes tienen que consultar fuentes bibliográficas. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que consultar libros. Yo se los comenté. No investiguen en internet, no investiguen en Wikipedia. Hay compañeritos que me pusieron una serie de páginas ahí que investigaron y no. Una cosa es que me refieran a una revista de investigación, una cosa es que me refieran a algún criterio de la corte, algún estudio específico, y otra cosa es que me refieran a una página de internet. Recuerden que las consultas en internet no son aceptadas dentro de sus trabajos de investigación. A lo mejor ese es el tema que los está mermando mucho. Poco a poco van ustedes puliendo sus trabajos de investigación, de eso sí me he dado cuenta, que es lo que platicábamos el día de ayer. Han pulido estos trabajos de investigación, pero todavía está muy vacío el contenido. De repente les dejo estudiar un tema y me escriben un parrafito, tratándome de explicar las escuelas, tratándome de explicar una época de la evolución de las ideas penales. A lo mejor están cumpliendo un poco más en cuanto a la forma, pero traten de enriquecer sus investigaciones. Y eso es un problema que se deriva justamente porque, vamos a atacarlo, para eso estamos hablando de esto, porque no están acostumbrados a investigar un libro, una fuente bibliográfica. Si yo les estoy diciendo, por ejemplo, que se basen en Fernando Castellanos Tena, pues claro que se pueden basar en ese libro. Toda la información que ustedes pueden referir en su investigación será del tema de Fernando Castellanos Tena, pero también pueden complementar esa información. De hecho, de eso se trata la investigación, que ustedes complementen con nuevas ideas, con nuevos puntos de vista, con opiniones de otros autores, con opiniones propias incluso. Para eso es que les pido la bibliografía. No se trata de que me hagan un trabajo copiándome y pegándome la opinión de varios autores. Se trata de que estudien un tema medular, como es la evolución de las ideas penales. Y, por ejemplo, si estamos hablando de la época de la venganza privada, a lo mejor ustedes explican lo que dice Fernando Castellanos Tena y al final hacen un comentario a pie de página que puede referir a lo mejor o enriquecer en torno. Dice el libro de historia fulano de tal que la época paleolítica consistía en tales situaciones y se dio en tales periodos históricos para complementar su investigación. De esta manera ustedes van a tener un panorama más amplio, ¿ok? A eso me refiero con la bibliografía. ¿Alguien tiene dudas respecto a la bibliografía? Va al final la bibliografía, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda referente a esto de la bibliografía? Sí, yo. Es que estoy abriendo el archivo de APA. Según me baso en eso. A ver, aquí... Es que una cosa es citar bibliografía y otra cosa es citas a pie de página. Son cosas diferentes, ¿ok? Sí, claro. Por eso aquí estoy abriendo el archivo y aquí viene citas. Ya sé lo que es una cita y lo las referencias y la bibliografía.
déjeme encontrarlo. Y aquí dice cómo citar cuando se busca igual en internet, que es un blog Sí, y eso. está bien, pero a ver, concretamente en sus investigaciones yo les dije que no investiguen de internet. No internet, o sea, la instrucción fue no internet. O Consulten sea, libros. sí, o sea, por decir, si es un libro de internet, no se pone disponible en la página de internet. Póngame Tiene las que ser. referencias del libro. Por ejemplo, en formato APA, lo que tendría que poner es el nombre del autor, empezando por los apellidos. Gómez Lara Cipriano, el año de la editorial, no sé, 2012, por decir algo. Y el año de la editorial y el nombre de la obra, teoría general del proceso. Nada más, en formato APA, nada más tienen que ponerme esos 3 datos. ¿Ok? ¿Y está claro esto que les estoy comentando o no? Sí, profe. El autor, el año, e incluso hay algunas referencias de APA que refieren la página. El autor, por ejemplo, Gómez Lara Cipriano, el año que podría ser 2012, y la página 14. Así es como se hace en formato APA. Ahora, no necesariamente tienen que utilizar formato APA. Para aquellos que quieran hacerlo como se hacía en la vieja escuela, que me gustaría que lo hicieran así, no es que el formato APA esté mal, pero es que ustedes podrían tener la información más concreta. Pueden poner a lo mejor el nombre del autor, Lira González Andrés, por ejemplo, el nombre de la obra, el amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, ¿no? Después del nombre de la obra, ponen el año, 1971, la editorial, Fondo de Cultura Económica. A lo mejor esa sería otra manera de hacer la cita respecto de una obra. Repito, entonces, el nombre del autor empezando por apellidos, el nombre de la obra, el año y la editorial. Esa podría ser otra forma que en lo personal a mí me agrada más, pero no está mal si ustedes me lo hacen en formato APA porque está permitido. ¿Ok? ¿Sí está Ok, claro? entonces, así como usted lo solicita o si es para usted válido, sería apellido, bueno, así como yo le entiendo, apellido, coma, la inicial o tiene que ser el nombre. A ver, otra vez. El nombre completo del autor empezando por apellido. Por ejemplo, Lara González Andrés. Eso es lo primero. Lara González Andrés. Segundo, el nombre de la obra. El amparo colonial y el juicio de amparo en México, ¿no? El amparo colonial y el juicio de amparo en México, por decir algo. Tercer dato, el año de la obra, 1971, por decir algo. Y después la editorial, Fondo de Cultura Económica, ¿ok? Esa manera a mí me agrada más. No es que en formato APA esté prohibido, también se permite, porque así es como ya lo están pidiendo los nuevos investigadores. Si lo van a hacer en formato APA, lo único que tienen que hacer es nombre del autor, otra vez, por ejemplo, Lira González Andrés. Después de eso, ustedes lo que tienen que citar es el año, 1971, por decir algo, y el número de página 40. Ya. Si lo van a hacer en formato APA, que también es permitido, pues lo hacen de esa manera. ¿Sí está claro? No, para mí no. Es que por decir en APA ahorita igual lo estoy revisando y es el apellido primero y usted está pidiendo el nombre. No. A ver. El nombre empezando por apellido. Peña Sánchez, Luis Francisco. ¿Ok? Isla Ok. Zamudio, Jocelyn. Sí, pero entonces completo, no que sea abreviado. No abreviado. Ah, ok, ya A le menos entendí. que no tengas la manera de conocer el nombre completo del autor, vaya. ¿Okay? Sí, no, sí viene, nada más que esa era la confusión, porque ahí sí en el APA que yo me baso siempre viene igual apellido, coma y la inicial del nombre. Por eso es mi confusión, pero no, ya la entendí. Ok. Perdón, Jessy, había una Gracias. duda. Gracias, Jocelyn. ¿Había alguna duda, Jessy? Sí, que por ejemplo para la bibliografía en el caso de revistas es parecido. En el caso de las revistas, lo que puedo referir, a lo mejor alguien tuvo que haber escrito esa revista. Revistas o artículos, Sí, pudiera ser también. Claro, en el caso de las revistas o artículos, alguien tuvo que haber escrito eso. ¿Estás de acuerdo? Y si no tienes el nombre del autor que escribió la revista o el artículo, simplemente vas a poner el nombre de la revista, el nombre del artículo, vas a poner el año y vas a poner dónde se publicó. Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de La Salle, al final, ¿no? Otra vez, Lira González Pedro, artículo sobre el Estado y el Derecho Constitucional,
y se publicó en la revista de investigaciones jurídicas de la UNAM. Punto. ¿Ok? Esos 3 datos a lo mejor. Si tienen más datos y pueden poner el año, pues adelante. Si no lo tienen, pues bueno, no están obligados, ¿no? Bueno, y por ejemplo, según yo creo que había hecho un apartado sobre una información que yo saqué del blog de la CNDH y lo cité justamente así, blog CNDH, apartado tal. ¿Así está bien? Lo sacaste de internet, pero no hay una De la, versión física de ese estudio. no, lo saqué directamente de la página de la CNDH. Ok, ahí lo que me hubiera gustado que hicieran a lo mejor es referir que ¿qué era? ¿Una investigación, una revista, un artículo? Porque eso tiene que ser. Ujú. Puedes ponerle a lo mejor Comisión Nacional ¿Cómo se llamaba la revista o la investigación? ¿Tenía algún título? No, ahorita no recuerdo bien el subtema de referente al, ¿cómo se llama? Al apartado, pero sí recuerdo que le puse así, blog CNDH, apartado tal, y ya, fue Ok. todo lo que puse, que sería como que el subtema de justamente la investigación que yo saqué de ahí. Si ustedes están leyendo un texto, imagínense el lector, imagínense en el papel del lector, ustedes. Si quisieran consultar físicamente esa información y le ponen en el blog una serie ahí de claves HTTP y todo, pues van a imposibilitar al lector para que pueda saber de dónde obtuvieron esa información. La información que está en internet no siempre subsiste, entonces tienen que citar la fuente. A lo mejor si el reportaje o si el blog se trataba de, no sé, de medios de tortura y los derechos humanos, puedes ponerle el título. Medios de tortura y de derechos humanos es un artículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue hecho, si es que tienes por quién fue hecho por fulanito de tal. Si no tienes el autor ni el año, no lo pones. Nada más refiéreme el nombre del artículo, porque tiene que ser algo, tiene que ser un artículo, un ensayo, una revista, y de dónde lo obtuviste, si lo publicó la CNDH, pues yo ya sé que eso es información que se publicó a la mejor que publicó oficialmente la CNDH, ¿sí me explico? Sí. Ok, ¿alguien más? Y referente a las citas, profe. Ok, si ustedes están escribiendo un texto, el perrito café es feliz dentro del cuerpo de su investigación. Al final, si ustedes quieren complementar esa información, al final de feliz le van a poner un numerito, un 1, un 2, un 3, la página que sea. Si ustedes ven un numerito chiquito al final de la palabra, ustedes van a obligar al lector, están citando, por eso se llaman citas a pie de página, están citando al lector para que al final de la página complementen la información respecto de la cual están hablando. ¿Ok? El perrito café es feliz, número 1. Y al final de la página, normalmente se divide con una línea horizontal, van a citar justamente, van a poner ese mismo número 1 y ahora sí van a hacer la cita. Puede ser de 2 maneras, puede ser que ustedes refieran la información del autor respecto de dónde sacaron esa obra, o puede ser que ustedes hagan un comentario a pie de página. El perro café es feliz respecto, en opinión de Joaquín Gómez Lara, toda vez que hay estudios donde dicen que los perros que son de color café son más felices. Y esto lo dice este autor y a lo mejor refieren la cita. Esa es una manera de hacerlo. O simplemente pueden poner entrecomillados, si ustedes van a copiar un concepto de un autor, lo ponen entrecomillado, lo pueden poner entre cursivas, y en cursivas ponenle el numerito al final del concepto, y abajo en la página, si toca el número 2, por ejemplo, ya pueden citar la obra respecto de dónde obtuvieron ustedes ese concepto. Si ustedes me definen, por ejemplo, que es derecho penal y no me ponen que es de Maggiore, pues se entiende que ustedes se están apropiando de ese concepto, cuando en realidad no es de ustedes, es de Maggiore. A lo mejor pueden obtener la fuente de donde obtuvieron eso, que es Fernando Castellanos Tena, ¿no? Castellanos Tena Fernando. Lineamientos elementales del derecho penal, 2012, editorial Porrúa. ¿Sí me explico o no? Uh-huh. Sí. Ok. ¿Alguien más? Eso, profe, es referente a es referente a las citas, pero ¿qué tienen de diferencia con las notas al pie de página? Una cosa Las citas es y notas. exacto, una cosa es que ustedes hagan una anotación a pie de página, en cuyo caso nada más van a referir los datos de la obra de donde obtuvieron la información, y otra cosa muy diferente es que ustedes hagan un comentario a pie de página.
Si ustedes refieren nada más el dato de la obra, nada más están refiriendo, haciendo la cita para invitar al lector a que revise ese material de donde ustedes obtuvieron esa información. Nada más ponen la bibliografía y punto. De otra manera, si ustedes refieren o prefieren hacer un comentario, ustedes abajo en el número 1, en vez de poner estos datos del autor al principio, van a hacer un comentario adicional a este tema que ustedes están hablando, como un pequeño paréntesis. Yo, en voz del autor, consideramos que la definición de derecho penal de mayor está incompleta por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Eso es un comentario a pie de página. ¿Sí me explico? Sí, ya lo entendí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene duda de los trabajos de investigación? ¿Alguna otra duda de los trabajos? ¿Ya pudieron tener acceso a esta información que les pedí del problema prototípico? ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya vieron la película? ¿Ya están en el canal adecuado o no? Profe, yo tengo una duda. En este entregable, ¿solamente tenemos que hacer como un tipo ensayo? Yo les di varias opciones. Pueden hacer un mapa mental, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un ensayo o pueden hacer un video explicando los temas y me suben el enlace. Pueden escoger cualquiera de esas 4 opciones. El chiste es que vean la película, les describí algunos personajes y que describan la personalidad criminológicamente hablando de cada uno de los personajes. Lo pueden hacer en un ensayo, o en un mapa mental, o en un mapa conceptual, o en un video. Eso es libre. Solamente respetan las características de cada trabajo de investigación. Si es ensayo, es con los requisitos que estamos hablando. Si es mapa mental, es más ilustrativo, es más con dibujitos, en pocas palabras. Si es mapa conceptual, tienen que utilizar palabras, lo hacen a manera de esquema. Si hacen un video, pues bueno, todos los integrantes tendrán que participar, tendrán que describir y tendrán que subir el enlace al Classroom, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Okay. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí, para el segundo entregable, usted nos va a apoyar sobre cómo poder hacer el dictamen, creo que es lo que pidió. Sí, no se preocupen. Ya que llegamos a eso, ya les voy a plantear cómo va a ser. Okay. El dictamen, yo les voy a subir a la mejor, les voy a dar un ejemplo de dictamen para que ustedes vean, se empiecen a familiarizar con esto de los dictámenes. Y en el segundo entregable, en pocas palabras, es un borrador de dictamen para que lo vayamos puliendo justamente. Por eso es que necesito que organicen los equipos, como les dije, porque si tienen dudas, si hay alguna inquietud respecto a cómo se hace un dictamen, qué tengo que poner, en qué parte va esto, pues de eso se trata el segundo entregable, para que el trabajo final ya me entreguen el dictamen perfectamente elaborado y lo expliquen en el video los integrantes del equipo, que será casi al final del semestre, ¿ok? Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, profesor, estos trabajos también son a mano, así escaneados como usted lo solicita, o puede ser a computadora. Es correcto, mi estimada Cintia, son a mano. Gracias. Obviamente el video no es a mano, si hacen video, pues tendrán que hacerlo así. Sí. Gracias, profesor. Ok, y para hacerlo más interesante, y créanme que lo van a necesitar, ahí les hice alguna anotación, algún comentario. Obviamente el alumno que no participe o que no entregue este trabajo en cualquiera de sus 3 etapas, no tiene derecho a examen final y está en extra, ¿eh? Pero también, el mejor, le voy a dar un punto en el examen escrito a los integrantes del equipo, que créanme que lo van a necesitar. Entonces, traten de esmerarse en sus investigaciones, ¿ok? Otra pregunta, profe. Los trabajos del problema prototípico, ¿los entrega solamente un compañero del equipo o lo tenemos que entregar todos? No, uno. Con que me lo suba uno y me refiera a quiénes son los participantes, nada más. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Y en la plataforma de Classroom no lo marcamos como entregado o algo así. No importa, digo, si me refieren, pueden marcarlo como entregados. Si yo ya veo cuando me entregan el trabajo de investigación quiénes son los integrantes, yo ya lo tengo registrado, pero pues, si quieren marcarlo como entregado, adelante, ¿ok? Gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, vamos entonces a retomar nuestro curso de Criminología 2. Hablábamos entonces de la criminalidad,
de este fenómeno de la criminalidad, y para ello nos basábamos en dos autores o dos criminólogos preponderantemente de la criminología antigua, vamos a llamarlo así. Y nos estábamos refiriendo a Quetelet, que justamente basaba sus estudios en esta geografía social, y André Guerry, que justamente era el tema que íbamos a platicar hoy. André Guerry basa sus estudios en la famosa estadística criminal. Esto es importantísimo, fue lo último que comentamos. La estadística criminal es una de las herramientas más importantes para los criminólogos. Ustedes pueden medir el índice delictivo o el índice de comisión de delitos por tipo, por región, por individuo. Vamos a agruparlo con base en la estadística y por región. Por ejemplo, en la Fiscalía de Santa María de la Ribera se comete un mayor índice de crímenes de tipo sexual en esta época del año. Entonces, por eso es que ustedes tienen que basarse en esta estadística criminal. Si tuviéramos que caracterizar a André Guerry por sus estudios, resaltarían dos situaciones. André Guerry basa sus estudios, número uno, en la estadística criminal, y número dos, también justamente en esto del territorio o la geografía social. André Guerry trata de documentar varias características y bastante información de los delincuentes para que pueda ser manejado de una manera estadística más eficazmente, como por ejemplo el sexo, la religión, la educación, la instrucción, todas las características, si tienen algún cuadro médico, si es reincidente, si no es reincidente. Trata de recabar la mayor información posible justamente de los delincuentes. ¿Qué tipo de delito cometió? Si fue un delito contra la propiedad, si fue un delito contra la integridad física, si fue un delito sexual, si fue un delito contra el Estado, etcétera. Entonces, André Guerry lo que hace es empezar a procesar y a organizar la información a través de esta rama que es la estadística social. ¿Alguna duda de esto de André Guerry? Sí, la número 2, ¿cuál comentó que era, profesor? Número 2, ¿se refiere a la ciencia que aplica? Podemos hablar de la geografía social y de la estadística criminal. ¿Ok? Gracias. Ok. Vamos a hablar ahora de un autor que se llama Alejandro Lacazaña. Alejandro Lacazaña. Okay. Alejandro Lacazaña menciona que el criminal puede llegar a ser más peligroso justamente cuando se encuentra en el medio adecuado para delinquir. Si se encuentra el delincuente en el medio adecuado para delinquir, entonces se dice en voz de Alejandro Lacazaña que es más peligroso el delincuente y que además este ambiente propicia una influencia negativa para el propio delincuente. Hay lugares donde es más fácil que se lleguen a cometer más crímenes, donde es más propenso el fenómeno criminal. Si estamos, por ejemplo, en una zona donde no hay vigilancia policial, entonces ahí seguramente va a ser más fácil que se desarrolle el delincuente en cuanto a estas actividades de modo, tiempo y lugar. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Ok. Sí. Otro autor importantísimo va a ser Emilio Durkheim. Se los escribo. Emilio Durkheim, su famosa teoría de las anomias. Es importantísimo el estudio de Emilio Durkheim para la criminología porque habla de un concepto relativamente novedoso que se llama anomia. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra que se llama anomia? No. Ok. La palabra anomia, otra vez etimológicamente hablando, tiene en su estructura semántica el origen de una palabra griega, dos palabras griegas. Anomia viene de la etimología griega alfa privativa, que significa negación. Esa A al principio es una alfa privativa, significa negación. Y de nomos, que significa regla, la negación de la regla, la negación de la ley, en pocas palabras. Anomia, cuando negamos la existencia misma de la ley, cuando ignoramos a la ley. ¿Ok? ¿Cómo, perdón, profesor? Sí, cuando nos alejamos de la ley, cuando negamos la existencia misma de la ley, cuando repudiamos el sentido de la ley, cuando alejamos una norma. ¿Ok? Eso significa etimológicamente anomia. Alfa privativa, negación, nomos, regla o ley. ¿Ok? ¿Está claro? Alfa privativa, negación y qué más, perdón. Y nomos que significa ley. Nomos, que significa ley o regla.
Gracias. Ok. En pocas palabras, la negación de una ley o de una regla. Y bueno, Emilio Durkheim habla de dos tipos de anomias. Hay dos tipos de anomias. Las anomias agudas, y las anomias crónicas. Anomias agudas y anomias crónicas. Vamos a hablar primero de las anomias agudas. Las anomias agudas generalmente son transformaciones sociales que se dan de una manera muy rápida. Las reglas sociales son suprimidas. Cuando hablamos de un fenómeno donde el individuo pierde su lugar en la sociedad de una manera casi instantánea, cuando ignora en un momento dado alguna norma, alguna ley de una manera casi instantánea, hablamos de una anomia aguda. Simplemente se me hizo fácil pasarme el semáforo, fue en un instante, fue en un momento. Esto es una anomia aguda. Me alejé del camino de la ley de una manera inmediata, breve, rápida y perdí mi lugar en la sociedad. Esa es una anomia aguda. Se me hizo fácil, me pasé el semáforo, ignoré la ley en un momento, fue rápido. Esto tiene un origen tradicional. Generalmente ese tipo de anomias se dan o se empiezan a llevar a cabo o se empiezan a fomentar a manera de tradición en la sociedad. ¿Ok? Si uno se pasa el alto, pues ya es más fácil que otros 3 taxistas también lo hagan. Entonces se lleva a cabo esa costumbre y se reitera. ¿Sí está claro esto que les estoy platicando de la anomia aguda? Sí, profesor. Ok, vamos a hablar ahora de las anomias crónicas. Con las anomias crónicas es otra historia. Cuando hablamos de las anomias crónicas, nos estamos refiriendo justamente a una conducta que ya está recalcada en la sociedad, que ya ha sido practicada en muchas ocasiones. Generalmente se da en empresarios, en industrias, en comercios, ya se da de manera paulatina, no se da una sola vez, se da de manera constante. Esa es la diferencia entre la anomia aguda y la crónica. La anomia aguda se puede dar en un momento, se me hizo fácil pasarme el semáforo, y la anomia crónica se reitera en el tiempo, se hace muchas veces en el tiempo. Por eso se lleva principalmente a cabo por comerciantes o por líderes empresariales. A mí como empresario no me importa lo que yo tenga que hacer con tal de obtener un beneficio económico, y entonces voy a hacer lo que sea necesario para obtener dinero. Si lo que tengo que hacer es defraudar un banco, lo voy a hacer. Si lo que tengo que hacer es excluir del comercio o excluir de una competencia económica sana a otros comerciantes, lo voy a hacer, que eso ya es un delito además. En materia de competencia económica, vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola, que es una industria enorme. Vamos a plantear el tema de Coca-Cola México. ¿Cuántas refresqueras que venden refresco de cola ya hay en México? Está Big Cola, está Red Cola, está Mexicola. Antes no era así. Antes Coca-Cola abarcaba el monopolio de ese refresco. Y si Coca-Cola hacía prácticas o llevaba a cabo tendencias para excluir de una manera arbitraria a los demás comerciantes, hoy eso ya se considera un delito. Pero a Coca-Cola tal vez no le importe. Coca-Cola, a lo mejor al dueño de Coca-Cola México, lo único que le interesa es obtener dinerito de ese comercio que esté llevando a cabo. Entonces, simple y sencillamente se aleja del camino de la ley para poder obtener este beneficio económico. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Vamos a hablar de otro autor que se llama Gabriel Tarde. Gabriel Tarde. Gabriel Tarde, que decía: socialmente, los aspectos criminales se basan en la imitación de conductas. Desde el punto de vista de Gabriel Tarde, nosotros podemos estudiar así a los delincuentes, podemos entender y podemos analizar de quién tomó la influencia un delincuente en un momento dado para cometer el delito que está haciendo. A lo mejor el delincuente vive en un ambiente donde en su familia es normal el narcotráfico o el robo de espejos. Si ve que el papá se dedica al narcotráfico, ¿qué creen que pase con el hijo? No en todos los casos, pero desde el punto de vista de Gabriel Tarde, la influencia que tienen de las demás personas, los delincuentes, para delinquir es una parte importante. Entonces, desde el punto de vista de estas teorías, la imitación de conductas también es otro fenómeno para que se genere esto de la delincuencia. Los movimientos migratorios también es otro aspecto que toma en consideración Gabriel Tarde para favorecer también este tema de la delincuencia, como esto que acaba de pasar de Haití y todo esto que ha pasado de las caravanas migrantes con Honduras, con Venezuela, con los sudamericanos que han venido aquí a nuestro país.
estos señores que pretenden a lo mejor obtener algún beneficio, ya sea en México o en Estados Unidos, a lo mejor México solamente es un puente para llegar a Estados Unidos y obtener mejores oportunidades, pues lo hacen sin respetar totalmente la ley. Yo no digo, de ninguna manera se califica la situación de los migrantes, puede ser desfavorecida, puede ser que en sus países la situación no esté marchando las cosas muy bien, pero a ver, si quieres ingresar a un país, tienes que cumplir la normatividad, no se trata de que ingreses nada más así como lo estás haciendo, tienes que cumplir reglas. Desde ese punto de vista, pues desde ahí ya tenemos una anomia, se están alejando del camino de la ley. Y muchos de esos migrantes que están en México, pues obviamente que venden todo su patrimonio en sus países. La situación en la que está Guatemala, por ejemplo, es muy desfavorecida, venden sus cosas, venden sus pertenencias, con tal de arriesgarse y obtener un mejor estilo de vida. Llegan a México y pues obviamente no tienen un lugar donde quedarse, no tienen un empleo, no tienen absolutamente nada. ¿Qué es lo más fácil? Pues podemos ponernos en un semáforo a limpiar parabrisas o a pedir dinero, o podemos robar, no pasa nada. Podemos robar porque pues no tengo trabajo y, a ver, justamente ese fenómeno migratorio es el que propicia estos fenómenos criminales y es justamente lo que estudia Gabriel Tarde en sus investigaciones. Otro tema que también estudia Gabriel Tarde, que puede ser generador del fenómeno criminal, es las nuevas tecnologías, la invención y la limitación justamente de los recursos que hoy por hoy tenemos en nuestros días. Ya tenemos tecnologías de la información, hace unos 20, 30 años no era así. Tener acceso a Internet, porque ya existía, era una situación totalmente complicada, pero ahora, gracias a estas nuevas tecnologías, pues favorece justamente el ambiente para cometer criminalidad, crímenes contra menores, crímenes de trata de persona, estafas en comercios. Hay muchas personas que a lo mejor piden productos por internet y pagan y nunca les llega el producto, de repente el vendedor se desaparece. Y bueno, ni hablar de este tema de la pornografía infantil y todo este tipo de cosas que desafortunadamente se viven en nuestros días. Entonces, la invención de nuevas tecnologías también es otro factor que estudia Gabriel Tarde para explicar justamente este fenómeno de la criminalidad. Favorecen estas nuevas tecnologías para que se cometan más delitos. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No. Ok. Vamos a hacer algunas conclusiones importantes de manera muy resumida para no explicarles toda la teoría de Gabriel Tarde. Voy a enfocarme en algunas conclusiones respecto de las teorías de Gabriel Tarde. ¿Cuáles son los puntos más importantes de los estudios que hace Gabriel Tarde en fenómeno a esta criminalidad? Porque es lo que estudia Gabriel Tarde, el fenómeno de la criminalidad. Entonces, los puntos más importantes de la criminalidad desde el punto de Gabriel Tarde pueden ser los siguientes. Gabriel Tarde obviamente basa sus estudios las teorías de la anomia. Estas famosas anomias que acabamos de platicar de Emilio Durkheim. ¿Okay? Gabriel Tarde en primera instancia basa sus estudios en gran parte en las teorías de las anomias. Estas teorías de las anomias también se les conocen como teorías estructural funcionalista. Ahí se los anoté en el chat. Las teorías de las anomias se le conoce como teorías estructural funcionalistas. Ese es el primer punto. ¿Ok? Número 2. Gabriel Tarde habla de enfoques multifactoriales de la criminalidad. Enfoques multifactoriales de la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, este señor se dedicó a estudiar varias causas que pueden dar origen a la criminalidad. El fenómeno migrante, las nuevas tecnologías, la imitación de conductas. Esto quiere decir que la criminalidad se tiene que estudiar desde muchos puntos de vista, desde muchas facetas. A eso se refiere el enfoque multifactorial. Enfoque multifactorial se refiere que la criminalidad no solamente se da por un solo factor en concreto, se da por varios. Por eso se le considera multifactorial. La criminalidad se da por muchas cosas, no es por una sola cosa en particular. Podemos hablar del sexo, de la religión, de la educación, del ambiente, podemos hablar del fenómeno migratorio, podemos hablar de la imitación de conductas. Entonces, cuando hablamos de varios elementos,
de varios factores, podemos entender de una manera más concreta el fenómeno de la criminalidad. ¿Sí está claro esto, niños? Sí. Okay. Sí. Tercer punto importante de los estudios de Gabriel Tarde. Teorías ecológicas, estudios de barrios y zonas geográficas. Teorías ecológicas, estudios de barrios y zonas geográficas. Eso quiere decir que Gabriel Tarde también estudia de una manera muy concreta y muy importante, le da mucha importancia al lugar, físicamente al territorio geográfico donde se comete la criminalidad. Cuando hablamos de teorías ecológicas, pues a lo mejor nos estamos refiriendo a delitos que representan un impacto ecológicamente hablando respecto del medio ambiente. Podemos estudiar específicamente un barrio, una zona, una colonia, una porción geográfica de la República Mexicana o del país donde se esté cometiendo el delito. En pocas palabras, vamos a estudiar concretamente el lugar. Esto responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se comete la criminalidad? Por eso le da tanto énfasis Gabriel Tarde a esta parte. ¿Ok? Cuarto punto importante de las teorías de Gabriel Tarde. Las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje también se conocen como teorías de la asociación diferencial. Teorías del aprendizaje o asociación diferencial. Teorías del aprendizaje o asociación diferencial. ¿De qué manera el delincuente aprende a delinquir? ¿Cómo le hace? ¿De qué manera desarrolla estas habilidades? No es lo mismo hablar de un robo de autopartes hace 15, 20 años que hablar del robo de autopartes hoy en nuestros días. ¿Qué habilidad tienen específicamente los delincuentes para poder robar espejos, para poder robar un rin, para poder robar una autoparte y revenderla? Los delincuentes van adquiriendo experiencia en esta labor, en estas conductas. ¿Cómo lo hacen en este momento? ¿Cómo lo pudieron aprender? Yo no sé ustedes, pero a lo mejor las cuestiones relativas a la ingeniería pudieran ser más complicadas para algunas personas que para otros. Hay personas que se les facilita simplemente hacer este tipo de conductas, llevar a cabo este tipo de arte, porque es todo un arte, y la manera en que ellos aprenden estos conocimientos se le conoce como las teorías del aprendizaje o la asociación diferencial. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, quinto punto. Teorías del control. Teorías del control. Cuando hablamos de las teorías del control, Gabriel Tarde va a hacer un análisis pormenorizado del poder. ¿Qué se siente tener dinero? ¿Qué se siente ser el líder de una organización, criminal o no criminal? Hay personas que por su perfil, que por su personalidad, tienen mayores conflictos con el poder que otras. Entonces, desde este punto de vista, ¿de qué manera influencia este poder o este control que desean tener en un momento dado los criminales? ¿Y de qué manera detona en sus mentes este factor de la criminalidad? A lo mejor por querer tener el control, pues alguna persona que podemos hablar a lo mejor de un autor intelectual. El autor intelectual es la persona que organiza de qué manera se va a llevar a cabo el delito. Y el autor material es el que lo ejecuta físicamente. Por ejemplo, en una red de trata de personas, la persona que pensó y que estructuró toda esta famosa red de trata de personas puede ser considerado como un autor intelectual. El autor material, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Quién es el proxeneta que está publicitando a las personas que son parte de esta trata de personas? ¿Quién cobra el dinero? Esos son autores materiales. El autor intelectual es el que piensa, el que estructura cómo es que se va a llevar a cabo el delito. Y son personas que también desean o tienen un conflicto de poder, desean tener el poder, desean tener el control de las circunstancias, desean tener el control respecto de las personas, y eso puede llegar a ser patológico en sus conductas. ¿Sí está claro? Profesor, dijo autor intelectual y el otro autor material. ya no alcancé Autor a apuntarlo, intelectual ¿me lo puede
Claro que sí. Repetir. Autor intelectual. Sí, Doctor ¿y el material cuál es, perdón? El autor intelectual es el que piensa cómo se vaya a llevar a cabo, el que organiza, y el autor material es el que lleva a cabo, el que ejecuta propiamente el delito, ¿ok? ¿Quién pensó cómo se va a llevar a cabo la operación de robo en un banco? Yo tuve la idea, yo lo pensé, pero ¿quién lo lleva a cabo? Pues los delincuentes que están con un arma de fuego en la ventanilla. Ese es el autor material del delito. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Y el último punto que podemos destacar Dijo, justamente... Sí, dijo adelante. dijo que en la teoría del control es que se siente realizar el delito. Cuando hablamos de las teorías del control, lo que vamos a analizar es de qué manera afecta el poder o de qué manera afecta el querer tener el control total de una situación o de una persona en un delincuente. Yo quiero tener el control de una persona, quiero tener el control de una situación, ya de una manera patológica. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de sentir que tengo el control de alguna situación en particular. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Ok. Y finalmente, como sexto punto, podemos hablar de las teorías críticas. Teorías críticas son esta serie de comentarios, son esta serie de ideas que hacen estos estudiosos, estos doctrinarios de la criminología, respecto de la manera en que se cometen los delitos. Voy a analizar de manera concreta de qué manera se llevó este delito, voy a plantear críticas para saber en qué situaciones o en qué casos el delincuente pudo haber tenido un error para poder entender cómo funcionó su psique, para poder entender cómo poder limitar en el futuro este fenómeno criminal. Vamos a analizar delito por delito, caso por caso, circunstancia por circunstancia, la vamos a someter a análisis y entonces vamos a hacer conclusiones a manera de crítica para saber qué está bien, qué está mal y de qué manera podemos abordar el problema para prevenirlo. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar de otro autor, Sutherland. No escribí mal. Sutherland. Sutherland habla de una obra que él mismo escribió, habla de la nueva criminología. Es una obra que podemos conocer como la nueva criminología y se dedica justamente a analizar todos aquellos delitos que se cometieron y se conocen como de cuello blanco. Este señor se dedicó toda su vida a estudiar, o gran parte de su obra la dedicó a estudiar a los delincuentes de cuello blanco. ¿Alguien sabe qué es un delincuente de cuello blanco? Los que tienen dinero. Ok, ¿qué más? El dinero es un factor importante, ¿qué más? Poder. Los que tienen O sea, poder. me refiero en, pues sí, en poder como autoridad. Puede ser. Son los que tienen como que más habilidades así como para mentir y para, pues sí, después. Y eso significa que un delincuente de cuello blanco, a lo mejor como perfil podemos describirlo como una persona intelectual, una persona inteligente, una persona más inteligente que el promedio de las demás personas. Tiene habilidad para abstraer conocimientos o conoce cosas que son difíciles de comprender para el resto de las personas. Puede ser un profesionista, puede ser un arquitecto, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser, como ustedes comentan, una persona adinerada, puede ser un político, puede ser un defraudador. No es lo mismo cometer un homicidio, que a lo mejor es un delito muy aparatoso, pero es un delito violento y punto, a cometer un fraude bancario. Para cometer un fraude bancario ustedes necesitan conocimientos muy específicos, conocimientos técnicos, conocimientos que a lo mejor necesitan ustedes para poder burlar a las autoridades del sistema financiero mexicano. Estos temas de cohecho, estos temas de esquemas de piramidación,
estos recursos que de pronto pueden desviar del patrimonio de la nación. Cuando nosotros empezamos a desviar los recursos públicos hacia un fin personal, pues no se hace de una manera tan sencilla. Necesitamos tener cierto conocimiento de la materia, necesitamos tener los conocimientos adecuados y a veces hasta los contactos adecuados. Entonces estos delincuentes de cuello blanco se caracterizan por una inteligencia superior a la media, se caracterizan a lo mejor por un posicionamiento favorecido, pueden ser políticos, por una situación de poder, se caracterizan porque cometen delitos patrimoniales, delitos que afectan a las personas económicamente hablando. ¿Cuáles son las causas que orillaron a estas personas a cometer estos delitos de cuello blanco? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué un delincuente de cuello blanco puede cometer un delito de este tipo? Puede ser, por ejemplo, dinero, como... ¿no? Ok, tener más dinero, ¿qué más? Lo que decía incluso a un principio Jessy, lo que es como la necesidad de poder, que es igual como algo asociado con el dinero, que es lo que a veces genera. El tener mucho dinero da como la impresión a que tienes poder, que tienes control. Yo pienso que es eso. Estatus, en pocas palabras, por supuesto. ¿Qué más? Digamos que también es la facilidad con la que tiene acceso a toda esta información y de la cual él puede, ahora sí, en base a con base a la instrucción que tiene, la facilidad para perpetrar los delitos, digamos como el caso Lozoya. Por supuesto, así es. Entonces, ya estamos hablando de un perfil a lo mejor egocéntrico, podemos hablar de una megalomanía, podemos hablar de personas que pueden ser vanidosas, de personas que tienen una necesidad de recalcarse a sí mismos que son grandes, que son hábiles, que son inteligentes. Yo voy a demostrarme a mí mismo que soy más inteligente que el sistema financiero mexicano, que soy más inteligente que el resto de los gobernados, porque nadie se va a dar cuenta que yo desvié un recurso o que creé un fideicomiso fantasma para desviar los recursos, etcétera, etcétera. Prácticamente en torno a esto giran estas ideas, ¿ok? ¿Alguna duda de esto, niños? No, profesor. Bueno, son 10:17, nos vemos 10:27. Muy bien, gracias, profesor. Gracias. Gracias a ustedes.